Buenas tardes, soy Leandro Vito Barrera y les doy la bienvenida al canal de México Energía que Mueve. Estaremos transmitiendo todos los miércoles a la 1 de la tarde, hablando de las 3D de la energía y la movilidad. Por favor, suscríbanse. Esto se hace en 3 pasos. Entren a YouTube, obviamente ya deben estar ahorita en YouTube. En el buscador pongan MEMAC espacio MX. MEMAC espacio MX. Y ahí le dan suscribirse. Por favor, denle like y piquen la campanita. Hoy, 3 de noviembre, tendremos la primera plática del tema descarbonización. Por cierto, la semana pasada, en la inauguración de este canal, fue el 4º aniversario y dije que era 27 de octubre del 2020. Eso es erróneo, era 27 de octubre del 2021. México Energía que Mueve se fundó el 27 de octubre de 2017. Para este 27 de octubre del 2021 cumplimos 4 años. Disculpen por ese error, fe de ratas. Para la plática de hoy tenemos como invitados a Enrique Castro, director de la empresa 3D Energy. Saludos, Enrique. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. También tenemos como invitado a Juan Brito, director de la empresa Elicar. Saludos, Elicar. Juan. Hola, buenas tardes a todos. La descarbonización implica atenuar el cambio climático y evitar sus consecuencias más catastróficas. Consiste en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, así como las medidas para alcanzar la neutralidad del carbono, usando tecnologías de captación, almacenamiento y uso del dióxido de carbono. Juan, ¿qué implica un manifiesto de impacto ambiental, conocido como MIA, y el estudio de riesgos ambientales, conocido como ERA, para disminuir el cambio climático acorde a lo que hace tu empresa Elicar? Sí, claro. Gracias, profesor, por la palabra. Bueno, le comento. La participación que tiene Elicar para este caso sobre el fenómeno del cambio climático que menciona viene de manera directa y está relacionada con las políticas, estándares y medidas implementadas por los gobiernos sobre el cambio climático. Esto comienza desde que se debe tener un amplio y correcto conocimiento sobre la aplicación técnico-jurídica de las leyes y normas regulatorias, tanto nacionales como los estándares internacionales necesarios para poder conformar los estudios de impacto ambiental y riesgos requeridos para los proyectos de descarbonización, y concluye con la conformación de un estudio que encuadre con el marco regulatorio aplicable al proyecto y así poder describir medidas preventivas que pudieran atenuar las afectaciones al ambiente y la población. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya que los estudios, tanto el MIA y el ERA, son conformados en un contexto técnico y científico y bajo un marco regulatorio, se deben encuadrar dichos recursos teniendo una base científica y utilizar datos concretos para su conformación, para posteriormente poder medir los impactos y riesgos ambientales que pudieran ocasionar los proyectos al ambiente. En general, la idea y el objetivo principal que tiene Elicar es conformar estudios de impacto ambiental bajo estándares, puede ser estándares ISO internos, y sea acorde también a los recursos disponibles que hay en la zona en donde se realiza el proyecto y conforme a la naturaleza del mismo. Todo esto para definir medidas compensatorias a los impactos y riesgos que pudieran generar los proyectos. Lo anterior, te comento, profe, es necesario para que la autoridad lo pueda evaluar y emitir una resolución satisfactoria, teniendo como resultado, por decir un ejemplo, que el proyecto tenga medidas regulatorias en materia de emisiones a la atmósfera, para esta parte, calidad del aire, y en este caso, pues estamos hablando de gases de efecto invernadero, y contribuir a la sostenibilidad del proyecto y el equilibrio ecológico.
Muchas gracias, Juan. Entonces, la descarbonización tiene que ver con cambio climático. Cambio climático, para detenerlo, tiene que ver con normas para evitar estar dañándolo. Y el ICAR se dedica a trabajar con esas normas. ¿Es así? Así es, profesor. Bueno, para estabilizar el clima será necesario reducir de forma relevante, rápida y sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero para finalmente lograr 0 emisiones netas de dióxido de carbono. Este proceso de reducción paulatina de las emisiones, denominado descarbonización, es decir, la descarbonización es la reducción paulatina de emisiones, es que no haya más carbón en la atmósfera. Obviamente, lo primero es detener las emisiones y después de las que ya están en el medio ambiente empezarlas a capturar para ir disminuyendo. Se supone que el pico es en el 2050. En 2050 dejamos de sumar carbón a la atmósfera y empezamos a restar. Para ello, 3D Pro, con las empresas 3D Energy y el ICAR, está en este proceso de descarbonización. Este proceso de reducción paulatina de emisiones, entonces, se llama descarbonización. Afectará múltiples aspectos de nuestra forma de vida y existen 3 tipos o medidas para evitar que la atmósfera continúe carbonizándose. La primera tiene que ver con la parte de precombustión, es decir, ¿qué hacemos antes de que haya combustión? La segunda tiene que ver con postcombustión. Bueno, si ya hicimos combustión, ya emitimos gases, ¿qué le hacemos a esos gases? Y la tercera es con retirar el dióxido de carbono. Si ya el dióxido de carbono está en la atmósfera por años que hemos estado mandando dióxido de carbono a la atmósfera, pues ¿qué hacemos con él? Entonces, en estos 3 aspectos, quisiera que centráramos las próximas preguntas a estas 2 empresas. Enrique, del punto 1, medidas precombustión, tu empresa 3D Energy, ¿qué proyectos hace del tema fotovoltaico, aerogeneración, microhidroeléctricas y qué otros proyectos relacionados a estas medidas precombustión tienen? Gracias, maestro Leandro. Pues bueno, en 3D Energy tenemos 2 áreas de acción, principalmente. La primera tiene que ver con las energías limpias, como lo son algunas de las que mencionó, sistemas fotovoltaicos, aerogeneración, microhidroeléctricas. Y en esta ocasión estamos agregando la generación geotérmica a esa matriz de tecnologías. La segunda área dentro de 3D Energy se enfoca a tecnologías de generación convencionales, como lo son principalmente el ciclo combinado, la generación eléctrica con biomasa como combustible y la cogeneración eficiente. De la primera área hemos generado predesarrollos para varios proyectos, sumando entre parques solares y eólicos, 100 megawatts en el estado de Baja California y otros 30 más en el estado de Guanajuato. Adicional a esto, hemos participado en licitaciones con empresas internacionales como lo es Audi, que en 2019 lanzó un concurso para ofertar un proyecto de abasto aislado, es decir, para consumo propio, de 7 megas de capacidad, en su planta que está ubicada en San José, Chiapa, Puebla. Cabe mencionar que aún se está valorando este proyecto por parte de Audi, por lo cual pues seguimos vigentes y dentro del concurso. En el caso de las microhidroeléctricas, se está valorando con el gobierno de Cuernavaca la viabilidad de colocar esta tecnología para abastecer de energía eléctrica los sistemas de bombeo del municipio, en complemento con sistemas fotovoltaicos con banco de baterías. La línea de negocio más reciente es la geotérmica, como lo mencioné. Empezamos a incursionar en esta área el año pasado. Actualmente estamos trabajando en estructurar las fases, áreas y etapas del predesarrollo, ya que tiene sus peculiaridades al momento de definir su factibilidad. Un ejemplo, se debe realizar una etapa de exploración de pozos que puede durar entre 3 y 5 años, tan solo para definir si el yacimiento geotérmico cuenta con el potencial suficiente para poder implementar un sistema de generación en esa zona. Estos proyectos tienen su injerencia en zonas muy específicas de México,
siendo el estado de Baja California, Michoacán, Puebla y Nayarit los estados con proyectos vigentes tanto en inversión privada como por parte de la CFE. Muchas gracias, estimado Enrique. Cosa curiosa y que vamos a estar platicando aquí a lo largo de todos los miércoles en México Energía que Mueve, cada una de esas tecnologías por sí solas satisface el 100% de requerimientos energéticos de México. Es decir, toda la energía de México se podría generar por puros sistemas fotovoltaicos o por puros sistemas aerogeneradores o por puros sistemas hidroeléctricos o por puros sistemas geotérmicos. De verdad que la geotermia en México está es la más que no ocupamos y que tiene todavía más potencial que las otras tres. El agua en México está muy contaminada y la pura generación de energía eléctrica con esa agua serviría para descontaminar esa misma agua. Muchos temas que estaremos platicando con ustedes en el proceso de descarbonización a lo largo del año. Obviamente con el personal de 3D Energy, con el personal del ICAR, que se sumarán a estas pláticas al inicio de cada mes. Para el punto 2, medidas postcombustión. Enrique, en tus proyectos de biomasa, de cogeneración y de atrapar de dióxido de carbono una vez que ya los emitió a la atmósfera, como hacer diésel sintético, ¿qué nos puedes platicar? También, ¿qué nos puedes platicar de otros proyectos relacionados a medidas postcombustión que tengan? Sí, claro. Estos proyectos que comenta corresponden ya a la segunda área de acción de 3D Energy, que hasta hace 2 años solo se enfocaba en los proyectos de cogeneración y ciclos combinados. Sin embargo, por las buenas relaciones que tiene el Grupo 3D Pro, tuvimos acercamiento con un grupo de inversionistas que tienen el tema ambiental pues bastante ligado a su matriz de inversión. Están muy interesados en desarrollar este tipo de inversiones. Y la idea que se promueve es realizar un proyecto de generación utilizando residuos orgánicos principalmente, provenientes de tiraderos municipales. Este concepto contempla e incluso mejora el modelo de quema de biogás generado en tiraderos y en algunas industrias, principalmente el sector alimenticio. ¿Por qué comento esto? En el modelo de quema de biogás se debe de emplazar el proyecto en el tiradero, tal cual, para aprovechar el biogás en sitio, quemándolo y emitiendo CO2 a la atmósfera, que es un gas de efecto invernadero, entre comillas, menos dañino para la atmósfera. Y lo ideal sería no emitirlo, ¿no? Sin embargo, este modelo requiere de la existencia de rellenos sanitarios como desventaja, con extensiones de varios miles de metros cuadrados y profundidades de hasta 30 metros, con un tiempo de operación de por lo menos 10 años para poder generar la cantidad necesaria de biogás que haga justificable la instalación de un motogenerador que opere con ese gas. Mientras que en el caso del modelo de generación con biomasa, se puede instalar en el sitio de consumo de los energéticos, es decir, en el consumidor final. Y los subproductos como un medio de disposición final de los residuos orgánicos y no valorizables de los tiraderos municipales. Es decir, se está utilizando esos residuos y se le está dando una disposición final de una mejor forma. Al final del proceso de generación de energía eléctrica se tienen emisiones también de CO2 y ceniza, que pueden ser aprovechados. En el caso del CO2, es factible utilizarlo en la producción de diésel o suministrarlo a invernaderos para el proceso de crecimiento de las plantas. Y con la ceniza se puede incorporar en una mezcla de composta para generar mejoras de suelos útiles para la siembra. No omito mencionar, y yo creo que es muy relevante, que este esquema tiene 2 frentes que están avanzando bastante bien. El primero, como lo comenté, es con inversión para la generación de un proyecto real y tangible hasta la etapa de generación de energía eléctrica mediante biomasa. Y un segundo frente que extiende este proyecto a una etapa de investigación para la generación de diésel, que estamos trabajando en conjunto con varios sectores del país, sociales, universidades, empresas, y que todo está avalado por el CONACYT,
De hecho, es un proyecto que está aprobado por el CONACYT y que estamos trabajando en conjunto para generar una planta piloto de estas características. Importante lo que dices, porque en la reforma energética del sexenio pasado se llevó a rango de ley que de la basura de todo México se tiene que producir energía eléctrica, cosa que apenas se está detonando. Qué bueno que hay inversionistas que con ustedes lo están haciendo crecer. Y en el sexenio actual, pese a todas las situaciones malas que hay contra la energía, por el contrario caso, en esta parte de los residuos urbanos, que es ley que se tiene que hacer energía, se están haciendo las leyes secundarias para ver cómo es en sí la aplicación en particular de hacer cada tipo de basurero, cada tipo de estas tecnologías que mencionaste, producir energía eléctrica. Y en el otro caso, que precisamente se haga esa unión entre los diferentes actores de México, hacer lo que el CONACYT llama pentálice, academia, que en este caso es el Politécnico y Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico de Querétaro. Para la fase 1 y creo que para la fase 2 van a invitar a la UAM. En el caso de las autoridades que nos están apoyando es el gobierno de San Luis de la Paz, Guanajuato. La empresa que tu empresa la está liderando, 3D Energy, obviamente con 3D Business Solution, que platicaremos con ellos en descentralización, que es el EPCista. Esas son las empresas. Y la parte de la sociedad civil es el cuarto ente, y la sociedad civil pues somos nosotros, México Energía que Mueve, con la comunidad chichimeca de San Luis de la Paz. Y finalmente, el quinto punto de la pentálice es un proyecto ambiental. Y obviamente este proyecto de hacer energía eléctrica con biomasa es un proyecto ambiental. Y obtener hidrógeno, pues ni se diga. Y qué más que atrapar el dióxido de carbono, que ese es lo importante para descarbonizar, atrapar el dióxido de carbono para hacerlo diésel sintético. Cabe señalar que el primer proyecto como de nosotros, que es chiquito pero centralizado en el Rancho Concepción Tomeico, se está haciendo a gran escala, el primero todo centralizado en el proyecto ONI. Ahí en el proyecto ONI se van a producir 3.2 megawatts de energía eléctrica. La mitad, 1.6 megawatts, perdón, la mitad va a ser para hacer electrólisis de agua y obtener hidrógeno. Y se va a obtener esa energía eléctrica con aerogeneradores. Y entonces el dióxido de carbono va a ser del que ya existe en la atmósfera. Van a capturar ese dióxido de carbono, lo van a combinar con el hidrógeno y van a estar, la meta es 55 millones de litros de gasolina, pura gasolina. Lo de nosotros es hacer diésel. Pero es el futuro, y qué bueno que se esté pensando en entrar en este futuro lo más pronto posible. Muchas gracias, Enrique. Bueno, ¿qué va a pasar con el punto de 3, precisamente, que es eliminar el dióxido de carbono que ya está en la atmósfera? Tu empresa, el ICAR, Juan, ¿qué proyectos de mitigación de impacto ambiental y disminución de los riesgos ambientales tienen? ¿Y qué otros proyectos relacionados a las medidas de eliminar el dióxido de carbono tienen? Sí, siguiendo un poco más la línea que Enrique Castro nos ayudó a comentar, y con este tema de residuos sólidos urbanos, pues se trae un proyecto que tiene que ver con una planta de separación, pero en donde se busca su valorización. Esta valorización, pues, son en dos aspectos. Uno, en donde se aplique la normatividad y dependiendo del residuo, clasificarlo, ya sea qué materiales pueden ser reciclados, cuáles materiales son peligrosos, y la biomasa. Como bien lo menciona Enrique, esta biomasa pues se puede utilizar en producir energía.
También hay que tener en cuenta que estos residuos sólidos urbanos, si no son dispuestos o tratados o clasificados para su aprovechamiento de manera correcta y acorde a las prácticas normativas en materia de impacto, riesgo y manejo de residuos, estos podrían generar metano. El metano, pues, es un gas también de efecto invernadero, el cual tiene su equivalente a CO2 equivalente y tiene igual su participación en este desequilibrio que se está causando a la atmósfera, en donde este gas tiene mayor participación, mucho mayor participación que el CO2 como tal de efecto invernadero. Esta producción de metano, pues, si no se tiene un buen control en las prácticas, pues se emite a la atmósfera y por lo tanto tiene una mayor capacidad de atrapar el calor. Bueno, también el ICAR, aparte de tener esa participación con estos proyectos, con este proyecto de tener una planta de separación, de valorización y ponerlo todo bajo normativa y también tener participación en el proyecto de valorización de la biomasa y también participar ahí en la normativa, también va a participar con el hecho de contribuir a las buenas prácticas de cumplimiento de las resoluciones que dé la autoridad. Esto puede ser, por ejemplo, si hay que erradicar alguna especie o resguardar las semillas de las especies forestales que se encuentren en el lugar y que tengan un valor agregado tanto a la sociedad o económico o cultural. Y en general, hasta ahorita es como se tendría una participación en este punto. Pues muchas gracias. Gracias a los 26 miembros de 3D Pro que están conectados a esta videoconferencia. Concluyo que el ICAR y 3D Energy se complementan como empresas. El ICAR hace la parte ambiental, busca ayudar en la mitigación del impacto ambiental, pues haciendo esos impactos ambientales y llevando a cabo todas las medidas resolutivas que les piden las autoridades. Si les piden sembrar arbolitos, si les piden hacer apoyo a flora y fauna, lo hacen, y evitar que se genere el impacto ambiental desde antes, separando residuos sólidos urbanos. Como me dices, es uno de sus objetos sociales el estar involucrado en este tema. ¿Para qué? Pues para no generar gases de efectos invernaderos, precisamente lo que trata la descarbonización, porque el generar los gases de efecto invernaderos, pues es la parte de la que ya se enrique. O sea, si ya hay un gas, pues no hay que dejarlo que se vaya a la atmósfera. Si es en el basurero, ahí en el basurero atrapo ese gas y lo meto a un motor para quemar ese gas. Pero si lo separé antes de la basura, bueno, con la biomasa que se separó, antes de que se eche a perder, mejor la quemo y la llevo a sitio a generar energía eléctrica en un sitio en donde se vaya a consumir esa energía eléctrica. Pues son sinergias muy importantes. Agradezco su participación. Les recuerdo que el primer miércoles de cada mes, como es el caso de hoy, estaremos hablando de temas de descarbonización. El segundo miércoles, temas de digitalización. El tercer miércoles, temas de descentralización. Y el cuarto mes, temas de movilidad. Gracias por la participación a todos. Les recuerdo que se suscriban al canal, den like y piquen la campanita. Nos vemos el próximo miércoles con los directores de las empresas de 3D Advertising y de México Energía que Mueve con el tema digitalización. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Ingresa a nuestro sitio web o redes sociales y conoce más sobre MEMAC. México Energía que Mueve
por un México energéticamente sustentable.